Y una de las cartas, yo hice un resumen de las cartas. Él habla del futuro de la iglesia católica, pensando, mirando hacia el futuro y viendo una iglesia totalmente diferente. Pero mire cómo él se expresa. Él dice, no habrá el centralismo que hoy vemos en Roma, en el Vaticano. Él está pensando en el futuro. Dice, no vamos a volver a ver eso. Desaparecerá toda pompa mundana que hoy rodea al que es vicario de Cristo. Está hablando del Papa, hermano. Y todo será más sencillo, más evangélico, más verdadero. Que se acabarán los títulos mundanos del Papa es algo evidente. ¿Tiene fe, hermano? Hoy es casi imposible, mire lo que él escribe, hoy es casi imposible acabar con la actual máquina de la curia, con este centralismo romano y con esta prepotencia que no corresponde, escuche, al proyecto de Jesús sobre la iglesia. Usted no entendió, hermano. Solo Jesús es el soberano, el Señor, el Mesías. Los demás somos siervos, servidores pequeños, hijos todos del Padre Todopoderoso y Eterno, todos guiados por el Espíritu del Señor. ¿Qué clase de mensaje, hermano? Si yo se lo predicara, usted no sabía de dónde venía ese mensaje. Jamás usted iba a pensar que viene de alguien que asiste constantemente a una iglesia católica. Y lo está escribiendo en una página social. Mire lo que él escribe. Actualmente estamos atascados sin saberlo. Él está preocupado por lo que sucede en la iglesia. Estamos atascados sin saberlo. Y el cristianismo pierde vigor en un mundo secularizado que espera tener un alma. El espíritu del genuino cristianismo, que es luz del mundo y sal de la tierra. Y él dice, como estamos hoy, la iglesia no es comunidad y así no puede iluminar al mundo ni salar la tierra. Ahora yo digo, como decía aquel, deberíamos sentir vergüenza, hermano. Ahora voy a lo que yo le titulé Carta Católica número 2. Esto lo saqué de un periódico que distribuye la Iglesia Católica o un periódico cibernético llamado Catholic Net. Luego que habla de la condición de la iglesia, él dice en un párrafo, así Dios pasa de ser una exigencia a convertirse en una conveniencia. El respeto de la conciencia es algo fundamental, pero mal entendido, conduce al subjetivismo, en cuyo caso la sinceridad reemplaza la verdad. Usted sabe que hay mucha gente sincera, pero es tan sincera que están tratando de reemplazar la verdad por la sinceridad. Y él dice, con ello la misión de la iglesia desaparece y se termina diciendo que evangelizar a un budista, escuche bien, es hacerle un mejor budista. ¿Sabe? Esto me trajo a la reflexión los cristianos, que no le importa si la gente se convierte o no, porque ellos piensan que darle una palabra bonita lo hace un mejor ser humano, aunque no se convierta a Cristo. Y él está diciendo, la manera de evangelizar ha llegado a tal grado que se evangeliza a un budista para hacerle un mejor budista, en vez de convertirlo a Cristo, ¿no? Y él dice, cuando la falta de coraje se suma a la falta de convicción, el mismo misionero suele convertirse al budismo, casándose con una budista, por ejemplo. Y de esta forma la cosa de la vuelta por completo. O sea, lo que está queriendo decir es que terminan ellos convirtiéndose a ellos en vez de ellos convertirse al evangelio. Él dice, la libertad de los hijos de Dios es una felicidad, pero es malentendida. Puede degenerar en permisividad. Y cita a Pablo y dice en 2 Corintios 11:14, en efecto,
vosotros hermanos habéis sido, en Gálatas, llamados a la libertad, solo que no sea esta libertad pretexto para vivir según las pasiones. Lo que falta en todo esto es el discernimiento, dice él, el único capaz de descubrir. Está hablando del discernimiento. ¿Se acuerda que le hablé la vez pasada del Espíritu Santo? La iglesia sin el Espíritu Santo está muerta, hermano. Porque el Espíritu Santo es el único capaz de discernir. Y él dice, seríamos incapaces de discernir porque el discernimiento es el único capaz de descubrir a este Satanás que se disfraza de ángel de luz. Porque el diablo sabe muy bien que la belleza del cristianismo es también su debilidad. Así pues, amigo mío, ya ves que temo mucho más, escuche bien, le temo mucho más a la ceguera que a la persecución. Y a la estupidez interior, me encanta esa expresión, la voy a hacer parte de mi vida. No solamente la de estupidez, sino toda la frase. Y a la estupidez interior mucho más que a la violencia externa. Por otra parte, los medios de comunicación, dice él, saben muy bien que la iglesia no muere, que está prodigiosamente viva y eso les inquieta. Él dice, sí, amigo mío, contrariamente a lo que piensa, la iglesia da miedo a algunos a causa de su vitalidad. Nadie se ensaña con un cadáver, es lo que está queriendo decir. Si la iglesia estuviera muerta, la gente no se opondría a la iglesia. Pero Satanás sabe que la iglesia está viva todavía. Por eso que se ensaña contra la iglesia. Él dice, nadie se ensaña con un cadáver. Por eso los buitres atosigan con todas sus fuerzas al león de Judá o a Emanuel, porque estas comunidades, está hablando de las iglesias, son vigorosas y evangelizadoras. Lo que más rabia me da es que algunos cristianos sucumben y se convencen de que el mundo tiene razón. Por eso reclaman para la iglesia su encarnación en un mundo absolutamente secularizado. Es lo que está tratando de decir, es esta iglesia que está tratando de hacer fuerza, pero no fuerza a través del Espíritu, sino está haciendo fuerza a través de los medios, a través de la política, a través de la cultura. De eso le está hablando. Está absolutamente secularizada. Y le piden que se adapte en nombre de la pureza del Evangelio y del respeto a la modernidad. ¿Sabe? La iglesia de hoy tiene un reto bien grande, hermano. Un reto que no tuvo la iglesia del primer siglo. Siempre he dicho que de alguna manera ellos fueron más privilegiados, porque en el siglo primero el que era un verdadero cristiano lo echaban a unos leones y ellos por su fe, los leones se los comían y salían del problema. O los usaban de antorcha de hoguera y los quemaban y ellos adoraban a Cristo y se iban a la presencia del Señor. Eso era más fácil que lo que nosotros estamos viviendo. Le voy a decir por qué, porque allí se salía del problema rápido. Aquí es que tenemos un problema bien grande, hermano. Es que estamos tratando, como él dice, en el nombre de la pureza del Evangelio, del respeto, nos estamos convirtiendo a la modernidad. Y es un peligro lo que la iglesia de hoy está viviendo. Aquí hay dos tipos de iglesias diferentes en el libro de Apocalipsis. El mensaje, por ende, es diferente porque Dios sabe el contexto de la iglesia, hacia dónde procura ir, cuál es su mentalidad, cuál es su espíritu, cuál es su devoción. Dios lo sabe. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad promiscua, decadente, violenta, que no tiene valores concretos. ¿Sabe? Hoy en día todo el mundo se vende al mejor postor. ¿Usted lo sabía? Estoy hablando de la iglesia, hermano. No estoy hablando de la política. Eso es otra cosa.
Todos los indicativos nos llevan a una conclusión, que estamos al borde del colapso moral y espiritual, en donde todo lo que antes era malo, ahora es bueno. Y eso nos está convirtiendo en una sociedad que ha pasado de ser tolerante a una sociedad permisiva. Y esto, hermano, nos ha convertido a forjar un estado profano. ¿Sabe? Cuando usted ve la iglesia de hoy, tal vez usted no podría comparar, porque no sé si usted tuvo una experiencia previa de años de juventud o de niñez donde usted fue a la iglesia, hoy en día puede comparar. O tal vez si usted se ha dado un viaje, ha ido visitado a otras iglesias, ha visto iglesias a través del internet, a través del televisor, y ha podido comparar. Pero los que llevan muchos años en el evangelio podemos comparar. Y no podemos escapar a la realidad de lo que vive la iglesia moderna de hoy. Y yo me pregunto, ¿a dónde deparará el futuro de la iglesia? ¿Hacia dónde nosotros llevaremos a nuestros hijos? ¿Hacia dónde llevaremos a nuestros niños? ¿Hacia dónde llevaremos nuestra vida de relación con Dios cuando la iglesia se está convirtiendo en una caricatura de la iglesia primitiva? Donde la iglesia se va deformando, donde la iglesia es una mutación. ¿Sabe lo que es una mutación? Va sucediendo poco a poco. Y estamos sufriendo dentro de la misma iglesia una mutación de valores terribles. Estamos ante un panorama religioso bien confuso para la fe cristiana. Tenemos una iglesia que en su mayoría ha tomado un camino equivocado con raíces materialistas, humanistas y mundanas, en donde con el fin de crecer ha opacado la esencia del pecado y del arrepentimiento y está enfatizado hacia la codicia. Por eso que usted ve que cada día aumentan más las iglesias sobre la prosperidad, llevando al individuo al materialismo, llevando al individuo hacia la codicia. Y muchos son atraídos por esas ofertas, por esas manipulaciones psicológicas, por esas técnicas persuasivas. Y usted ve que abarrotan las iglesias. Al final de cuentas, cuando el hombre se siente engañado, al final de cuentas, ¿qué hace? Abandona la iglesia y se desaparece. Ahora mi pregunta es, ¿estará creciendo el cristianismo? ¿Sabe? Que la iglesia que menos crece es la iglesia de Norteamérica. No sé, tal vez usted no lo sabía, se acaba de enterar. La iglesia de Norteamérica es la iglesia que menos está creciendo. Ahí caemos nosotros, hermano. Y yo me pregunto, ¿está creciendo el cristianismo? Tal vez en lo numérico y en lo cuantitativo se ve un crecimiento en algunos lugares, pero en lo fundamental, en lo apostólico, en lo bíblico, estamos regresando, estamos hacia atrás, estamos en regresión. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Adicional a las encuestas, adicional a lo que usted lee, porque le dije inicialmente que Cristo le dijo en Mateo 7:20 a la iglesia, por sus frutos os conocerán. No hay que hacer una encuesta, no hay que ir iglesia por iglesia para saber que la sana doctrina se ha cambiado por inventos de hombres para tratar de satisfacer un público que sí tiene sed, hermano, porque la tiene. Pero tal vez tiene una sed de cosas nuevas. Apenas han logrado entender lo esencial del evangelio y hay gente pidiendo cosas nuevas. ¿Sabe que hay gente, hermano? Y hay cristianos que andan de iglesia en iglesia. Ellos son como una especie de misioneros. Y a veces buscando, hermano, buscando lo que nunca han encontrado.
buscando lo que pueda satisfacer más que su espíritu, su alma, que pueda satisfacer sus propios conceptos o ideas sobre la Biblia, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo. Aquello que en realidad no toque ni lo confronte ante Dios, y buscan la manera de evadir el verdadero evangelio. Y por eso trata de satisfacer momentáneamente yendo a un lugar, visitando un lugar que vaya de acuerdo a sus principios morales o de acuerdo a lo que él entiende que debe ser la fe. Porque cuando es confrontado, cuando es confrontado con la palabra, con la verdad de la palabra de Dios, le pasa exactamente lo que le pasó a la mujer samaritana. Cuando Cristo la confrontó con su pecado, con su interior, con su carácter, con su personalidad, con lo vivido. No le preguntó cuántos chavos usted tiene, mujer. ¿Eres pobre? ¿Eres rica? Dame 20 dracmas y yo te voy a dar 40. La confrontó con su pecado, la confrontó con su interior, la confrontó con su propia religiosidad. Ella le dijo, bueno, nosotros sabemos que nuestro padre adoraron en este monte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob? Mira lo que le pregunta. Y Cristo la está retando en su interior, en su espíritu. Y antes de que siga hablando, para que sepas que te conozco, le dice, ve a tu casa y búscate tu marido. Y ella le dijo, yo no tengo marido. Y él le dijo, claro, si has tenido 5, el que tienes ahora no es el tuyo. Ese reto que promueve la iglesia de Cristo es lo que a la gente le molesta. Es lo que la gente no quiere aceptar. Por eso la gente, cuando se confronta con el verdadero evangelio, tienen que tomar una decisión. Es más fácil quedarme en una esquina. Es más fácil quedarme en una acera, pensando y reflexionando sobre lo que va a suceder con mi vida. A final de cuentas, pasan los años y se muere y se pierde su alma. Porque no acaba de tomar una decisión. Y muchos cristianos sinceros y bíblicos están desertando de las iglesias que están mercantilizadas. Yo no sé si usted sabía cuántos templos en Europa, hermano, están cerrando. En los Estados Unidos iguales. Pero ¿qué pasa? Que se ha notado que mientras se cierran templos evangélicos, se están construyendo más mezquitas. ¿Usted lo sabía? Sí, hermano. Estamos ante el fenómeno de que evangélicos se vuelven musulmanes y católicos. Y en el peor de los casos, muchos caen en escepticismo. Y el resto cae en la apostasía. Y el que no se monta en la onda apostólica. ¿Sabe de lo que yo le estoy hablando, hermano? Es preocupante lo que está sucediendo en la iglesia. Es preocupante porque se trata más del mero hecho de venir a una congregación y de visitarla. Se trata de la fe. Se trata de que la gente todavía no está convencida de su propia fe. Que la gente se preocupa más que la iglesia se llene, a preocuparse más que esa persona tenga un encuentro real con Jesucristo. ¿De qué le vale al hombre? Dijo Jesús. De que alcance todas las cosas del mundo, se fin de cuentas pierde su alma. ¿De qué le vale? ¿De qué le sirve? Él dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. La iglesia a la cual Cristo le habla, a la iglesia de Filadelfia, le dice, yo sé que tú eres una iglesia fiel, que has guardado mi palabra. Y por cuanto tú has guardado mi palabra, yo también te voy a librar de la hora de prueba que ha de venir sobre todos los moradores o habitantes de la tierra. ¿Sabe? Yo sé que cada uno de nosotros, lo que hemos estudiado el Apocalipsis, nos han enseñado, probablemente rápido nosotros pensamos en la gran tribulación. ¿Sabe? Hay una tribulación sobre la iglesia. Hay un fenómeno que cargamos a aquellos que amamos a Dios en este aspecto en la que la Biblia menciona. Es guardar la palabra de Dios.
Y no toda la iglesia está dispuesta a guardar la palabra de Dios. Porque eso demanda compromiso, eso demanda esfuerzo, eso demanda oración, eso demanda búsqueda de Dios, eso demanda conlleva frutos dignos de arrepentimiento. Eso conlleva que la gente pueda ver que en realidad ahí hay un verdadero cristiano. Eso conlleva un reto diariamente de levantarse a servirle al Señor en medio de una sociedad en decadencia espiritual. Y en el peor de los casos, dentro de una iglesia en decadencia espiritual. Entonces, lamentablemente, por eso los pastores unos a otros tratan de competir con sus iglesias. Y piensan que haciendo estructuras diferentes, y haciendo iglesias en forma de cruces, y haciendo iglesias en forma de paloma, y en forma de Biblia, y altares, y esto y lo otro, y las luces, y parafernalia de aquí, música, cámara, posteando sus grandes cultos, o sus iglesias llenas de gente. Y por eso usted ve esa competencia, hermano. Porque tratamos de igualar y de ponernos a la par con la iglesia cultural. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Jesús le dice, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú has guardado mi palabra y yo te voy a dar una promesa. Yo también te voy a librar de esa hora de prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. ¿Sabe? La iglesia de Jesucristo hoy en día, más que en siglos anteriores, de igual manera está siendo probada. Porque la iglesia de Cristo siempre ha sido probada. Y Jesucristo le dijo a los discípulos, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si la iglesia pierde su esencia, si la iglesia pierde su carácter, si la iglesia pierde el don del Espíritu Santo de hablar en otra lengua, de orar en el Espíritu, de ayunar, de humillarse ante la presencia de Dios, si la iglesia pierde esa esencia, es una sal que no sirve. Bueno, sirve para una cosa. Jesucristo lo estipuló ahí. Digo, sirve para ser hollada por los hombres. ¿Sabe lo que significa la palabra hollada? Pisada por los hombres. Y me entristece saber que hay una iglesia que está siendo pisada por los hombres. Una iglesia que ya no la respeta a nadie. Una iglesia que perdió lo esencial, la capacidad de transformar al mundo. Una iglesia que hoy hace una estrategia y una semana luego tiene que cambiarla porque dice, no me da resultado. Yo siempre he comparado a la iglesia con un gimnasio, perdóneme, hermano. Pero es que esa es parte donde yo me he movido por muchos años. Y yo veo gente que cambia de rutina toda la semana. Y allá viene alguien en internet, le da una rutina, no, haz esta rutina y vas a aumentar de peso. Y el tipo viene y dice, voy a cambiar la rutina y la hace. Pero que una semana luego se encuentra otro que en el mismo gimnasio le dice, mira, no, tú lo que tienes que hacer es esto. Y él vuelve y hace lo que le dicen que haga. Y al final de cuentas no va a haber resultado, hermano. Y la iglesia no puede seguir deambulando. La iglesia no puede, no puede seguir mendigando estructuras de hombre basadas en sus propios intelectos o capacidades. Porque piensa, no, así es que esto funciona. ¿Sabe? Al final de cuentas, se dan cuenta que todo se quedó igual. Es triste ver iglesias, hermano, que cambiaron la estrategia del Espíritu Santo por estrategias de hombre y a final de cuentas siguen para atrás y para atrás y para atrás. Y no hay cambio. Y estamos sufriendo una mutación en esos valores terrible en nuestra fe. Tenemos una iglesia que en su mayoría ha tomado un camino equivocado, con raíces materialistas, humanistas, mundanas. Ya no le importa, hermano, si se predica la palabra de Dios o hay más psicología detrás de los altares que otra cosa. Estamos ante un cristianismo que más que un compromiso con Dios se ha convertido en una moda social.
Yo no sé si usted recuerda cuando el evento, después de lo que sucedió el 11 de septiembre, se hizo un acto ecuménico. Y allá se reunieron líderes espirituales y líderes políticos para orar por la nación. Yo no sé si usted se acuerda, tal vez usted. ¿Y usted sabe a quién escogieron como líder para que llevara la oración? Terminó convirtiéndose en la pastora de los americanos. A una mujer que tiene un programa por años. No me acuerdo del apellido, pero sé que ella se llama Whitney. Una mujer trigueña que tiene un programa bien conocido en Estados Unidos. Oprah. Pues dije el apellido. Winfrey. A ella fue la que llamaron para que encabezara y para que hiciera la gran oración por la nación de los Estados Unidos. La iglesia ha perdido su compromiso con Dios y ha hecho de la iglesia una moda social. Hay crisis en la fe, hermano. Hay crisis en los valores y el futuro de la iglesia se ve sombrío, anulada, perseguida por los que formarán la iglesia apóstata y además por los gobiernos del mundo que aprueban leyes antibíblicas como el aborto, el matrimonio gay, la legalización de las drogas, el amor libre, etcétera, etcétera. Y cuando la iglesia verdadera no acepta estos antivalores, ahí es donde la iglesia sufre en realidad una persecución, un escarnio. La iglesia se siente perseguida. Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos reflexionar sobre este asunto. Para, como dije anteriormente, para saber dónde yo estoy ubicado. En qué clase de iglesia yo soy. Yo soy parte del cuerpo de esa iglesia. Hacia dónde yo veo el futuro de mis hijos en su relación con Dios. Porque si me pongo a pensar, si esta generación es así, hermano, lo que viene va a ser terrible. Por eso el Señor le dice a esa iglesia, le dice, yo también te voy a librar, yo te voy a librar de la ola de prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque aunque tienes pocas fuerzas, no has negado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, sin embargo, hay un mensaje a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Que es una iglesia apóstata, hermano. Hace referencia a una iglesia que perdió sus valores. Él le dice, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué la vomitó de su boca? Porque carecía de principios. Porque solo buscaba el poder, el bienestar. Mire lo que dice en el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A esta iglesia es fácil identificarla. La iglesia apóstata no tiene valores, coquetea con la política, busca grandeza, predica la prosperidad, es rica y se jacta de su grandeza. Pero Jesucristo habló sobre un remanente fiel, un remanente que guarda su palabra, un remanente que no acondiciona su vida espiritual a lo que sucede a su alrededor. Nosotros como cristianos no podemos acondicionar nuestra vida a lo que el mundo nos dice. Yo he escuchado una expresión que dice que hay gente que baila al ritmo que le toquen. La iglesia no puede bailar al ritmo que le toquen, hermano. La iglesia tiene que mantener la fe desde el principio. La fe en Cristo, la fe en los principios verdaderos, en el fundamento que fue establecido por Cristo y luego por los apóstoles.
Y a veces, lamentablemente, hermano, esta iglesia que anda brincando en búsqueda de soluciones para sus problemas internos e externos, sigue de una estrategia a otra estrategia. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, volviendo a lo de la iglesia y los gimnasios, cada persona que va al gimnasio conoce su cuerpo y sabe lo que le beneficia y sabe lo que le es productivo. Y por lo general, el que ha brincado y ha hecho tantas cosas y nota que no le da resultado, vuelve al principio. Por eso es que en la iglesia de Éfeso el Señor le dice: vuelve a tus primeras obras, porque aquellas sí te daban resultado. Aquellas eran lo que tú nunca debiste haber dejado. Y la iglesia de Cristo tiene la mala costumbre de dejar los principios bíblicos, el fundamento bíblico, que es la única que puede hacer que la iglesia marche en medio de una sociedad inmoral, carente de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que volver otra vez. Por eso es que nosotros insistimos sobre lo mismo. Por eso es que yo insisto sobre el Instituto Boa. ¿Sabe lo que es el Instituto Boa? Lo aprendí cuando era un niño. Biblia, oración y ayuno. Eso me lo enseñaron cuando yo estaba en la escuela intermedia. Y la iglesia nunca debió haber, hermano, perdido la receta original dada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces queremos agregarle ingredientes, queremos añadirle para que la gente se sienta bien. Usted es parte de una iglesia, pero usted debe saber de qué iglesia estamos hablando. De una iglesia comprometida no con el pecado, no con los asuntos mundanos, no comprometida con la política, ni con la cultura, ni con la sociedad. Una iglesia comprometida con la verdad de la palabra de Dios. Una iglesia que persigue la verdad, una iglesia que busca la verdad, una iglesia que sabe encerrarse en su cuarto, pedir y clamar a Dios que lo ve en secreto para que lo compense en público. Pero no es una iglesia endeble, triste, que se rinde ante la primera oposición del enemigo o sale corriendo y diciendo: esto es muy fuerte para mí. No, es una iglesia como la iglesia de Filadelfia, que no se inmiscuye en la política ni en los gobiernos de turno. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: mira, va a haber un momento de juicio, de tribulación, pero yo voy a guardar al pueblo. Quiero terminar con 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 8. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Se lo voy a leer nuevamente, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, está hablando de la iglesia, que sois atribulados, darles el reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Esto yo no lo digo para que la iglesia se sienta menos, al contrario. La iglesia de Jesucristo debería levantar la cabeza, el rostro con orgullo. Como le dijo el Señor: erguíos, erguíos, levanta tu rostro, porque tu redención se acerca. ¿Sabe que una grande señal de los últimos tiempos es la apostasía? ¿Usted lo sabía? Lea el libro de Apocalipsis, lea el libro de Daniel, lea Ezequiel. Es la apostasía. Es aquellos que han abandonado la verdad por seguir la palabra de los hombres, por tratar de casarse con la sociedad, con la cultura, con hombres y mujeres que se han desviado de la palabra y del fundamento, buscando una solución a sus problemas y olvidándose de que hay un solo fundamento, de que no hay otro del que ya ha sido puesto, que se llama Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y puede venir quien venga a decir lo que diga, que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Eso no lo vamos a cambiar por nada del mundo. Pero la iglesia debería aprender a mantener y a respetar su verdad y defender su fe.
¿Cómo defendemos la verdad, pastor? ¿Cómo defendemos nuestra fe? Constantemente nuestra fe está siendo bombardeada. Por eso Efesios capítulo 6 habla de la armadura del cristiano. Y le habla sobre el escudo de la fe. Y le dice, con él es que tú puedes apagar los dardos del enemigo. Es con él, es a través de la fe. Es el escudo de la fe, no es otra cosa. Si tú pierdes tu fe, tú pierdes tu principio. Si tú pierdes la fe, tú pierdes el amor hacia lo que haces. Tú pierdes el amor que es el motor que te lleva, que te induce a buscar, amar a Dios, amar su obra, amar al prójimo, a buscar que Dios se revele a la humanidad. No puede ser una fe egoísta, no puede ser un amor egoísta. La iglesia no puede tener amor egoísta para mí, de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mi carnalidad. No, el amor es más allá que eso. Estoy hablando del amor de Dios, el amor que no se corrompe, el amor que va directo a hacer la voluntad de Dios. A una iglesia que no baila según el son que le toquen, sino una iglesia que se mantiene firme sobre sus rodillas, firme sobre la verdad de la Biblia, firme, creyendo, defendiendo esa fe, donde quiera que se para, por lo que hace. Son los frutos, hermano. Por sus frutos conocerán. Por el fruto de la iglesia la gente la conoce. La gente sabe si todavía es una iglesia que ama a Dios, no una iglesia que anda buscando valores propios o está buscando que los demás lo alaben, lo engrandezcan. No, es una iglesia que reconoce, que se humilla delante del Señor. Por eso la Biblia lo dice en Hebreos: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La iglesia que sabe que el único que puede exaltar es el Señor, es la iglesia que se humilla, es la iglesia que busca a Dios, es la iglesia que se levanta a clamar a Dios, es la iglesia que deja el sensacionalismo. ¿Sabe? A veces vivimos somos más sensacionalistas que fe. Tenemos sí muchas sensaciones. Y ese es el mensaje que yo estoy viendo constantemente que se proclama. Un mensaje puramente sensacionalista. Un mensaje lleno de adornos, de flores, de palabras bonitas, de Facebook. Y se lo sigo advirtiendo a la iglesia. Ese no es el evangelio de Cristo. Esa no es la iglesia que Cristo viene a buscar. No es la iglesia cultural que ha formado toda esta estrategia mundana de palabras bonitas y de frases bonitas y elegantes para levantar el ánimo, para que usted crea en usted y en usted y en usted. El evangelio de Jesucristo es el compromiso con la cruz. El evangelio de Cristo es el compromiso con cargar la cruz. El evangelio de Jesucristo no teme ante lo que los hombres puedan decir o mencionar o querer hacer en contra de la iglesia. No pierda su fe, hermano. No pierda el verdadero valor de lo que debe significar la iglesia. Usted y yo deberíamos buscar, usted y yo deberíamos animarnos, deberíamos decir: yo estoy en la iglesia correcta por lo que veo en la palabra de Dios. Verifíquelo, búsquelo. En uno de los viajes misioneros, el apóstol Pablo y los apóstoles predicaban. Y la Biblia dice que constantemente aquella iglesia verificaba dentro de la Escritura a ver si lo que Pablo decía era cierto. Qué pena que no haya mucha gente que me rete a nivel de escritural y me diga: pastor, ¿dónde está eso? Pastor, es verdad lo que usted dice, lo encontré. Y mire más allá lo que la Biblia dice. Yo sopesaría en la iglesia que estaría, créanme. Por eso estuve en una iglesia y me fui, hermano. Porque cuando vi que los principios bíblicos empezaron a cambiar por asuntos y estrategias de hombres para llenar una iglesia, para tener dinero, para quedar bien delante de la sociedad, para tratar de ser la mejor iglesia de Atillo. Ese no es el enfoque de la verdadera iglesia. El enfoque de la iglesia es el compromiso con la cruz. Es el compromiso con las almas, para que un día lleguen a la presencia de Dios, para que un día también estemos como hermanos delante de la presencia del Señor. No es hacer, hermano, que la gente se pierda. Usted tiene que tener un compromiso real con Dios.
Y decirle al Señor, de verdad yo quiero ser genuino, yo quiero ser de los que aman tu palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y el que guarda mi palabra, yo vendré a él y me manifestaré a él. ¿Sabe lo que es eso? La palabra manifestación significa el fruto que va a dar el cristiano por la presencia del Espíritu Santo de Dios en él. Y él tiene que dar fruto. Fruto de la verdad. Fruto en la manera que habla, en la manera que busca. No sustituye un culto por una película. No sustituye un culto por un día en el parque. No sustituye un culto por un día en la playa. O por una novela, en el peor de los casos. La iglesia de Jesucristo no negocia su relación con Dios con nada. No vende su relación con Dios por un día en Plaza del Norte. Su compromiso es con Dios, es meramente con su Señor, porque Él ama a su Señor y ese es fruto evidente de que Dios habita en Él. Yo sé que hay gente que se siente mal y dice, pastor, es que me siento juzgada, me siento juzgado. Bueno, pues échale la culpa a la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, el juicio no me toca a mí, el juicio le toca a mi Padre. Y le dijo más, le dijo, la palabra es la que se va a encargar de juzgarnos a nosotros delante de la presencia de Dios. No soy yo, hermano, no es un predicador, es la palabra de Dios, lo que está escrito ahí, lo que nos va a juzgar delante de su presencia. Y todo cristiano debería llevar un fruto digno de arrepentimiento, un fruto digno de que ama a Dios, de que busca a Dios, de que no negocia con el mundo, porque para él su relación con Dios es más importante que la vida misma. Por eso salí de una iglesia, hermano. Porque cuando confronté la verdad de la palabra no me cuadraba con lo que allí estaba sucediendo. La iglesia de hoy debe ser una iglesia militante, pero debe ser una iglesia alerta, una iglesia llena de la visión espiritual, una iglesia que siga orando. Aunque vengan 2 o 3, vamos a seguir orando. Aunque vengan más que 4 o 5, vamos a seguir dando la batalla. Porque yo sé que aquí hay líderes que sienten la misma pasión que yo siento. Y eso no se lo revela cualquiera. No es que yo me siento y le digo, Raymond, esto es lo que hay. Raymond me escribió recientemente a la escuela. Ese día yo estaba abatido y me escribe la palabra correcta en el momento correcto. El mismo pensamiento. Ídase para aquí hoy esta mañana y habla lo mismo. Recientemente Alex trajo un mensaje sobre lo mismo. No nos podemos, hermano. No nos podemos entretener. Tenemos que pararnos firmes. El demonio no va a dejar nuestras casas, no va a dejar nuestros hijos en paz. La clave la dio Jesucristo. Este género no sale sino con oración y ayuno. La iglesia tiene que seguir firme en lo que creyó, nunca abandonar esa rutina que escribió el Padre para usted. Esa es la rutina de crecimiento. Usted quiere crecer, usted quiere darle una patada al diablo, usted tiene que afianzarse en la promesa, en la receta, en la rutina que dejó escrita el Padre para nosotros, para la iglesia de hoy, del siglo XXI, que tiene retos, hermanos, a su fe. Grandes retos. Nuestros jóvenes tienen grandes retos a su fe. No nos podemos dejar llevar por la corriente. No podemos seguir haciendo lo que el mundo hace. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones de fe. Yo estoy convencido de lo que la palabra de Dios dice. A veces yo veo tantos cristianos que sufren por cualquier cosa. Y yo me pregunto y me cuestiono sobre su fe. ¿Dónde estará su fe? Como dije ahorita, hay gente que quiere cosas, pero pero la Biblia dice que hay que sembrar para cosechar. Y todo el tiempo, y a veces van de atrás para adelante, o en los peores casos van para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Porque yo puedo tener necesidades básicas, hermano. Yo puedo tener necesidades económicas y las tengo. Pero eso no significa que mi fe va a decrecer. Eso no significa que mi relación con Dios va a disminuir. Es todo lo contrario. Porque sé que la Biblia me dice que yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo me amparo en la palabra del Señor. Y si me falta un peso, que me falte un peso, pero que no me falte la fe.
Pero que no me falten las rodillas puestas en el piso. Pero que no me falten mi convicción de lo que la Biblia dice. Y aunque el enemigo ruja como un león, y aunque el enemigo haga fuerza, yo sé que el Espíritu de Dios plantará bandera sobre él.